Soy Raquel Amalia Oyarzábal, pertenezco al Centro Vasco desde hace 32 años, o sea, desde su fundación. He colaborado con muchas instituciones de Magdalena, todos me conocen más por eso que por otra cosa. Tengo 87 años, soy nacida en la provincia de Córdoba, en lo que se llama la Pampa Gringa, que es donde está toda la mayor agricultura y todo de Córdoba, que es General Cabrera, el lugar donde yo nací, que está en la carretera que va desde Río Cuarto a Villa María. Esa soy yo. Esto es Magdalena, Memorias que Guardar, un podcast sobre la Magdalena del pasado, del presente, sobre su gente. Al ser entrevistas con diferentes personas que buscan darle valor a sus relatos, ten en cuenta que pueden haber datos erróneos o vistos desde diferentes perspectivas. Si tenés algo para sumar, para aportar, nos lo podés hacer saber. Ahora sí, disfruta de esta historia que es para digerirla un tiempo al que ya no estamos acostumbrados. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por haberme recibido. Acá estamos en un día primaveral, con un poquito de viento hoy en el living de tu hogar, así que muchas gracias por abrirme las puertas. Bueno, Amalia, sos de Córdoba. Amalia me salió. Amalia, Raquel, sí. Cualquiera de los dos está nombres. Bien, está bien. Raquel, naciste en Córdoba. Contame cómo llegaste hasta Magdalena. Es una historia un poco larga. Nosotros somos muchos hermanos. Entonces llegó un momento en que teníamos que empezar a estudiar, ya terminada la escuela primaria. Los primeros años míos no había secundario en mi pueblo. Entonces mis padres buscaron a dónde ir, a dónde podíamos estar, que podíamos estudiar y esas cosas. Y con un amigo que él tenía en La Plata, nos vinimos a vivir a La Plata. Ahí nosotros, los más grandes, estudiamos y trabajamos, los más chicos estudiaron. Esa es toda mi familia, somos 10 hermanos. Wow, un montón. Así que bueno, se fueron para La Plata, que ya de a poquito te ibas acercando a Magdalena, ¿no? Sí. Y desde hace muchísimos años que vivís acá, y puntualmente Magdalena, ¿cómo terminaste acá? Acá hace 61 años me parece que estoy acá en Magdalena. Mi esposo era telefónico y lo mandan como jefe de la central telefónica hace esa cantidad de años. Vinimos por un año o dos y los años se fueron pasando, cada vez nos gustó más. Yo vine de La Plata con 2 hijos varones y acá nacieron mis 2 hijas mujeres. Mis hijos varones eran Guillermo y Juanjo y las mujeres son Amalia y Julia. Entonces nos fuimos quedando y pues ya dicen que si vos tomás agua de la cañada no te vas más de Magdalena. Tal y cual. Se ve que nosotros hemos tomado todos aguas de la cañada. Mis hijos hicieron su vida, cada uno está en el lugar que le gustó, que su trabajo fue el mejor. Acá estamos, acá en Magdalena queda Julia y yo y 2 nietos. El resto están un poco en Uruguay, un poco en este momento en Chile y en La Plata. Y pasando ahora directamente al Centro Vasco, bueno, me interesó mucho hablar con vos, Raquel, porque estuviste desde los inicios, ¿no?, del Centro Vasco. ¿En qué año se fundó? Y bueno, ¿cómo se dio esta fundación? ¿Por qué? Mirá, esperá que no me acuerdo bien, pero más o menos hace como 33, 34 años que se fundó. Eso fue así como fue mi esposo, Ana, el estudio de Ana Laura Chávez a buscar a las chicas. Había una señora y entonces Nené Chávez le dijo que yo era descendiente de vascos. Fue a buscar a las hijas que hacían danza. Hacían danza. Bien. ¿Cómo se llamaba su esposo? Juan José. Juan José Ferrando. Juan José Ferrando. La mayoría acá, él tenía un apodo así de chiquitito que era Titi. Algunos le decían, otros le decían Juanjo. Era gordito, gordo, así que nos acerenciamos, como dice el paisano, bien en Magdalena. Y entonces yo estaba ayudando a organizar porque al día siguiente cumplía un año mi primer nieto.
dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a lo de Nené, donde estaba el estudio de Ana Laura. Hablé con esta señora que era Kitty Arizabalo, que era de acá de Magdalena, y ella estaba mucho con también vasca, con los vascos de Magdalena y de otros lugares. Ahí empezamos a conversar. Entonces después ella misma se habló con Ana María Garayalde, con Ana la Vasca Ondercú, y de ahí nosotras y otras personas empezamos a conectarnos con los vascos de Magdalena y a proponerles de la formación del Centro Vasco. Nos llevó un tiempo, pero lo logramos. Claro, dijeron hace falta un lugar. Un centro vasco. Un centro vasco. El Centro Vasco ya se había querido fundar, y yo no sé bien, pero debe ser por cerca del 50 y pico, 60, yo no sé. Sí, más o menos, con un grupo de gentes de acá, en las cuales estaba el doctor Landa, estaban la familia Ondercú, bueno, ahora se me escapan los nombres. Y bueno, y de ahí también surgieron otras cosas de la junta de esos hombres. Se juntaban en el bar de Guarela a conversar y a discutir, y estaban con la idea de hacer un centro vasco. Pero a otra persona que vivía en La Plata, un día que vino, se le ocurrió, acá no teníamos escuela técnica, no había en Magdalena, se le ocurrió fundar una escuela, que eso fue antes del 60 o comenzando el 60. Yo en este momento hay cifras que no me las acuerdo, perdón. No hay problema. Y entonces de ahí surge la idea con el doctor Landa y Ondercú y otros apellidos que ahora se me escapan un poco, de la fundación de la escuela técnica, que no funcionaba acá donde funciona ahora. En primer lugar estaba, me parece que en la calle Níguez. No, sí, o sí. Ahí era en algo que alquilaba. Muchas cosas en este momento no sé mucho más, pero será así englobado, digamos, lo que pasó, que de ahí se formó. Bien. ¿Y cómo fue estar desde los inicios? ¿Cómo fue esa inauguración? ¿Dónde funcionaba? Y bueno, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿De la escuela? No, del Centro Vasco. Bueno, el Centro Vasco empezamos a juntar casas, hay mucho vasco acá. Y entonces empezamos a escribir cartas, como sé, yo siempre me acuerdo de un señor Landa, que era de Pipinas, y le escribíamos. Los Amondaray de Babio, gente de Vieites. Por ahí se me escapan los apellidos, porque, viste, era mucho. Sí, me imagino, ¿no? Con tantos años, ¿no? Y tanta gente involucrada. Y entonces, yo me acuerdo que las chicas, las dos Ana que trabajaban en el municipio y Kitty, andaban por el municipio buscando apellidos vascos para conectarnos. Bueno, el centro se fundó el 5 del 7 del 92. Esa fue la fundación del primer centro vasco en Magdalena, que funcionaba en distintas casas. No teníamos... bien. Entonces primero era como un concepto, el espacio del centro vasco, ¿no? Era no teníamos, la idea de reunirse. Era reunirnos mucho tiempo, muchas veces nos reuníamos en donde tenía el estudio Ana Laura, ¿viste? Nos hemos reunido acá en casas, que yo ahora no me acuerdo. Arrechea, como ser, era un señor que prestaba un garaje que tenía para que nos reuniéramos. Y bueno, y todo así. Y con él, en ese momento, la presidenta era Kitty Arizabalo, que había sido la de la idea. Fue por unos cuantos años y se hizo muchas cosas. Venían gente de La Plata, como quien dice, a acompañarnos y a mostrarnos, o no sé cómo decirlo, un poco cómo funcionaban los centros vascos, las cosas que se hacían. Claro. Así que después me pasaron unos cuantos años, después siguió de presidente el señor Ibarra, que era el vasco auténtico que teníamos nosotros. Teníamos el señor Ibarra, vasco auténtico, y yo ahora no me acuerdo el apellido de Luisa. Luisa era una señora que era vasca también. Entonces ellos dos, vascos. Eran los únicos vascos. Los demás, como yo, la mayoría éramos nietos, la mayoría nietos. Claro. Tengo hijos, pero así,
eran los 2 vascos auténticos que nosotros teníamos. Así que esos fueron los primeros años. Después de ahí, bueno, se hicieron muchas cosas dentro de lo que podíamos, se empezaron a ver festejos vascos, a hacer cosas. Claro, de a poquito. Sí, era más gente, porque la mayoría, ya te digo, éramos nietos o ya personas más grandes. Claro. Éramos muchos y muchos. Y después, bueno, de a poco, mucha gente se fue retirando, se fueron a La Plata la gente joven, viste, a hacer sus cosas. Y se vuelve a reinaugurar en el año 23, porque era como que había habido presidentes, se habían hecho cosas así, todo. Pero antes de pasar a esta parte, esta señora Arizabalo empezó a hablar con el vasco Sibetti, que era el intendente en ese momento, porque ahí al lado del museo había un lugar desocupado que había sido la caballeriza del Hotel Colón, que ahí era donde los carruajes que venían con la gente de campo, llegaba el micro, creo que era así, estacionaban en ese lugar. Entonces, bueno, se hicieron los trámites, cosas que correspondieron, el pedido. Yo en ese acompañaba, pero no participaba, digamos, de las reuniones esas, porque era Kitty, que era la que estaba más interiorizada y la que sabía, porque era ella la que llevaba, digamos, el trámite de eso, lo que sea. Y bueno, tantas reuniones, una cosa y otra, y que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro. Un día llegamos al fin, y ese día me tocó a mí, a Sibetti, que yo lo conté el día que se reinaugura y me puse a llorar de la emoción que yo tenía de saber que íbamos a tener un lugar los vascos para reunirnos, porque yo ya soy grande y era una gran ilusión que habíamos ido haciendo con los años, de poder tener un lugar no nuestro, pero propio, digamos propio, donde nosotras podemos disponer. Y bueno, nos entrega en comodato, cada 5 años firmábamos el permiso, creo que es una cosa así, y entonces ahora esto se había ido quedando así como tranquilo. Hubo unos cuantos presidentes, viste, pero uno fue Recabarren, pero después de Kitty, y el último fue el señor Ochoa. Ibarra, estuvo Landa, un muchacho Landa, Recabarren, que lo termino de nombrar, que ya falleció, era un muchacho joven. Estaba Marina Angeli, luchó mucho ella por el centro, pero... Y el último que falleció es el señor Ochoa. Cuando nosotros nos hacemos cargo en el año 23 del centro para volver a poner en marcha, en movimiento, como tenía que estar el centro vasco, estaba este señor Ochoa que había hecho muchas cosas por el centro, pero no tenía mucha gente que lo acompañara, porque eso es lo más difícil, es encontrar. Entonces, vuelvo al día que nos entregan la llave. Sí. Me quedó mucho ese relato en la reinauguración, ¿no?, del año 2023. Yo estaba ahí, de haberte escuchado decir que era de las más grandes que estaban ahí, ¿no? De la gente que, claro, de la gente que ha quedado, y que estuviste el día que les entregaron la llave, que estabas con el intendente Oscar Sibetti. ¿Cómo fue ese momento de recibir la llave? Bueno, y no sé si te acordás en qué año, porque decías que empezó a funcionar en casas en el año 1992. No sé en qué momento les habrán dado el espacio. Perdóname, acá hay una parte que yo lo mezclé a lo mejor. Después se fue como dilatando en el tiempo el centro vasco. Se fueron, ¿viste? Y en el año 93, esta chica, Marina Angeli, ya no quería más seguir ella de presidenta. Ajá. Y estaba el señor Ochoa. Estaba solo, era un señor ya grande. Y bueno, se habló, no sé, en ese momento yo no estuve ahí bien, pero más o menos se habló con alguien y se dijo de reinaugurar. Entonces hicieron unas reuniones en la parte del teatro, no, del museo, que hay una sala para reuniones. Claro. Bueno, y de ahí surgió la idea de volver a darle vida, digamos, como tenía que ser para esto. Pero eso de Sibetti
fue antes de esto que te cuento ahora, que nosotras nos hicimos cargo. Yo te termino Claro, de sí, contar lo que mezclé, por dar los presidentes. Ese día, yo no me acuerdo, me llaman a mí a ver si yo podía ir. Me habrá llamado Kitty, yo no me acuerdo cómo no iba a poder ir. Y fuimos. Para mí fue una emoción muy grande. Y no soy de lágrimas flojas yo, pero ese día cuando Betty nos dio la llave y por 5 años iba a poder ser nuestro del Centro Vasco para nosotros, yo me emocioné mucho porque era como un sueño que tenía, porque yo vengo de un lugar donde había mucho vasco, en mi pueblo había mucho vasco. A eso iba yo. ¿En qué año fue eso? Porque empezó a funcionar en el 92, entiendo, ¿no? Reuniéndose en las casas de familia. Cuando Betty les da este lugar, que era la caballeriza del Hotel Colón, ¿eso en qué año fue más o menos? No me acuerdo. Ponele que habrá sido como se fundó en el 92. Ponele que hubiesen pasado 5 o 6 años, 7 Bien, años. claro. No creo que mucho más porque no teníamos. Claro, claro. Fue bastante tiempo, ¿no? En el que tuvieron que mantenerse al principio, me imagino, con las ganas de seguir y reuniéndose en las casas. Sí, Y ahí volvemos a la emoción de tener un lugar. Sí, quizás haya sido antes, yo no me acuerdo, hay cosas que las he ido perdiendo con los años, si no las tenés, pero más o menos no creo que haya pasado, tendríamos que hacer la cuenta. No hay ¿En problema. qué año estaba Betty? Claro. Pero yo no me acuerdo bien. Sé que se fue el 92 cuando se fundó, ponele que haya sido en el 95, 96, no creo que mucho más. Bien. Ahora, pasando al tema de tu familia, ¿no? Me decías que la mayoría, bueno, eran hijos o nietos de vascos. En tu caso, ¿cómo es tu historia? Yo soy nieta de vascos. Nieta de vascos. Nieta de vascos. Y bueno, ¿cómo era tu familia? Bueno, mi familia... ¿Quiénes eran esos abuelos vascos? Esos abuelos vascos, había uno muerto muy joven, espera que estoy pensando, el otro ya no, fue más grande, pero nosotros teníamos mucho contacto porque mis abuelos tenían campo y nosotros íbamos mucho al campo. Y ahí fue donde más me enamoré de la cultura vasca, porque yo veía como yo siempre digo, las barbaridades que hacían cuando los domingos se juntaban. Yo todo eso que se ve, vos lo ves por televisión, de levantar la piedra, de achar el tronco. Inclusive había un señor que yo lo tengo grabado porque siempre estaba vestido de blanco. Claro. Él se ponía bombacha, camisa blanca y la faja. Y él era el único que podía montar una vaca, un toro, no sé lo que era, al revés. Eso me quedó. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que hacen los vascos, viste que los vascos son bastante tercos, dice siempre Ana María. Sí, tercos y se nos pone algo y hasta que no lo hacemos no paramos. Entonces yo tuve esas vivencias. Quizás sería muy chica, qué sé yo, pero yo eso en el campo te lo estoy contando y lo estoy viendo. Y yo me acuerdo cuando ahora había un canal vasco tiempo atrás, y que levantan las piedras, que las cargan acá en el hombro. Eso yo lo he visto en el campo. Muchas veces a nosotros nos sacaban carpiendo, se ve que éramos muy chicos, porque éramos los únicos nietos que había, pero yo esas cosas las he vivido. Por eso yo me emociono tanto cuando yo hablo. Para mí una fecha muy así era cuando... No sé por qué el 12 de octubre, no sé por qué en aquellos años, calcular la cantidad de años que yo tengo, entonces se hacía, aprendíamos a bailar y salíamos 3 días seguidos, creo que era bailando por las calles, que ahí teníamos también un señor joven que había venido hacía poco del País Vasco y era el que nos enseñaba. Yo me acuerdo las alpargatas, como ser que nos poníamos para hacer esas cosas. Y entonces hay cierta música vasca que escucho y me emociona mucho. No todas, pero porque ahora en tantos años que yo tengo ha ido cambiando todo eso. Pero es algo que uno lo lleva en el alma.
Sí, me imagino, ¿no? A ver, los oídos. claro, Como si yo te estoy contando a vos y veo a este señor que me estoy rayón, algo así era de apellido, no me acuerdo. Y te lo juro que lo estoy viendo, lo que se reían, lo que se divertían, eran las diversiones de esos tiempos, ¿viste? Después sí, hacían algunas comidas así, que ya se perdieron con los años. claro, típicas. Y bueno, y que con los años, ¿no? Se intenta recuperarlo, mantenerlo, ¿no? Me imagino. Sí, yo hay comidas que, y mi madre también las hemos tratado de, yo hay comidas que las he tratado de mantener, comidas muy simples, muy económicas, eran las comidas vascas. No sé en este momento, calcular que yo tengo casi 90 años por poco. Este, pero sí, hay comidas que yo las hago como ser, aunque parezca una tontería, son las torrejas de pan. ¿Viste? Y son todas así comidas, digamos, más baratas. No baratas, serían las comidas de esa época. Claro. Se comía mucho pescado, pero donde yo vivía no había, cuando era chica. Claro, digamos, bueno, te involucraste, ¿no? Te empapaste desde chica de la cultura vasca por tu familia y me imagino, ¿no? Esa emoción de seguir manteniendo o intentando mantener las tradiciones después de tantos años y volver a ese momento en el que les dieron la llave, ¿no? Y Bueno, les para mí dijeron, eso, para mí esto es para yo, ustedes. ese día, y yo más me emocioné el día que vos me viste, que vos decís, que fue cuando yo en un momento hice como no sé, un recuerdo de lo que era ellos. Claro. Y para mí era muy importante Claro, tenerlo hablamos ilustrado. del año 2023, Sí, sí, cuando cuando se en la gestión reinaugura, de Gonzalo Peluso se hizo la reinauguración, que lo dejaron bellísimo a ese centro vasco. claro, y para mí eso fue yo sé que me emocioné. Ah, no, pero la primera vez que yo hablé, mira, te llevo para atrás, fue cuando nosotros para San Sebastián, para el festejo de San Sebastián, pusimos el primer roble acá en lo de la memoria, en el Parque de la Memoria. Está el roble. Debe ser, es otro, pero está. Ese día colocamos, Creo que fue unos años más atrás del 2023, si no me equivoco, ¿no? el primero sí, pero después se colocó otro que fue en el 2003, porque hay que cuidarlos hasta que agarran. Y ahí fue la primera vez que yo hablé y expliqué un montón de cosas. Quizás ahora yo voy a pedir disculpas porque yo no es que me olvide, a veces tengo muchos años y empiezo o me olvido y voy cambiando la ubicación de las cosas. No hay problema. Esto sin duda es un registro muy rico el que nos estás aportando y que seguramente va a haber mucha gente contenta de escucharte, de escuchar acerca de dónde viniste, acerca de nuestro centro vasco. Sí, Digo nuestro, ¿no? Porque ya es como, ya es de la no, pero comunidad, es todos, eso también. porque hay un dicho vasco que donde hay un vasco, donde se para un vasco o hay un vasco, es el País Vasco. Como si vos te parás acá y acá es el País Vasco, para los vascos. Claro, Creo que es así el dicho. claro. Perdón si me equivoco, pero... Bueno, volviendo al tema de las tradiciones, me contabas un poco acerca de tu infancia, ¿no? Un poco lo que mantuviste. ¿Hay alguna tradición o algo especial que al día de hoy permanezca o que, bueno, le hayas podido transmitir a tu descendencia también? Mira, una de las cosas que yo tengo recuerdo eran que se hacía en la parroquia de mi pueblo, siempre, porque el vasco es muy católico, se hacía siempre homenajes, las misas, esas cosas de los vascos, no de los vascos, la misa común, pero que se hacía en honor a los vascos. Y sabía ver que yo no me acuerdo y ya no me queda a quién pedir en mi pueblo cuál era esa procesión que nosotros hacíamos. Yo no sé si sería para San Sebastián, eso no me lo acuerdo y ya no me queda a quién preguntar, porque mis primas que tengo todavía ya son viejitas también, ya somos todos una familia de personas grandes. Pero yo me acuerdo, sí, me parece que de ahí yo le empecé a tomar como un cariño a la bandera porque me gustaban los colores, porque
alegre la bandera vasca. Claro, llamativa. Llamativa. Eso sí, me acuerdo, pero lo que me he olvidado ahora en este momento, me estoy dando cuenta de muchas comidas que hacían en mi casa. ¿Y cuáles mantuviste vos? ¿Qué tradiciones te quedaron? Tratar de escuchar lo más que puedo música vasca y ver sobre el País Vasco. Esa comida que te comenté recién, otras comidas que hacían con crema, era una carne con crema, que parecería que es más francesa, pero puede ser porque hay una parte del País Vasco que linda con Francia. Y vez pasada tuve la suerte de ver un canal vasco donde enseñaban a cocinar, daban esas recetas. Pero yo la que tengo y siempre hago es esa que te dije, que son las torrejas. Las torrejas. Y después mucho pescado. Claro. Mira, lamento una vez, después, un día cuando lo encuentre, lo busco y lo encuentro, porque ahora, como buena cabeza dura, voy a buscar. ¿Qué quiere buscar? Voy a buscar las comidas vascas. Ah, claro, está bien, está perfecto. Y te las paso. ¿Y pudiste transmitirle algo de esto a tus hijos, a tus nietos? Más de todo a mis hijos, sí. El recuerdo de la gente vasca, de lo que la gente sufrió, de la historia. Sí, recordemos, ¿no?, que han venido a Argentina, como lo hicieron muchos europeos, sobre todo hace tiempo atrás, buscando un futuro mejor, sí. Partiendo de ahí, ¿no? Y de ahí ahora, toda nuestra... Sí. Yendo a otra cosa, el País Vasco es un país muy sufrido. Yo, una de las cosas que a mí me impresiona mucho y hasta el día de hoy las tengo en recuerdo, es cuando la guerra, que después vino la Segunda Guerra, me parece, se llevan esa cantidad de chicos que se los saca del País Vasco para llevarlos, creo que a Rusia los llevan, porque inclusive, vez pasada se hizo acá en el centro, unas 2 señoras que vinieron que hacen cuentos leídos. Sí, cuentos leídos. Sí. Que hicieron Marinka, es una novela de la historia de una chica vasca rusa, porque es una de las que llevan del País Vasco a Rusia. Y después algunos, según la novela, se vuelven a encontrar, pero hay alguien que no se encontraron nunca más con su familia. Eso fueron cosas muy tristes, porque a mí me tocó esto, me tocó la guerra, de parte de mi madre eran italianos. Cuando mis tíos se escapan con un permiso de Umberto I, el rey de Italia en ese entonces, les da el permiso para que salgan de allá, porque se venía la guerra y habían estado ya nunca me acuerdo el nombre, en un lugar que era, digamos, las fronteras, que era todo arena y eso, entonces les tocaba la conscripción. Son recuerdos que tengo, mezclo cosas, pero son recuerdos. Claro. Sí, para contextualizarnos lo duro que era esa época por distintas cuestiones, principalmente políticas, ¿no?, que derivan hambre, que derivan guerras. Pero el País Vasco es un país que no se sabe dónde empezó. Es un país que no sabe. No sé, vos lees o lo que sea y no. Y siempre fue muy golpeado, ¿viste?, por los demás. No sé por qué, pero fue un país muy, muy golpeado. Si vos lees libros así más antiguos, y después, cuando va a venir esta guerra, cuando se pinta después de Guernica, que está la guerra que entra Franco, ahí es cuando llevan, antes de eso, los chicos yo no sé, a Rusia debe ser, no me acuerdo bien. Uh-huh. Hay cosas que las tenía que ver. No pensé que íbamos a hablar de esto, por eso. No, es que un tema lleva a otro, ¿no? Sí. Sí. Esto es una charla, es lo interesante también, ¿no? Cómo vamos enriqueciendo un tema de que una cosa te lleva a otra, básicamente. Y nosotros tenemos todavía, viste que yo cuando empezamos te dije, creo que no sé si fue acá o allá, que te dije que nosotros sabemos, mi hermano hizo todo el trabajo del árbol genealógico y sabemos cuándo llegan los primeros Oyarzábal a la Argentina, que llegan a Córdoba.
están en Villa Escazú, Villa Isletilla, todos esos pueblos, ahí llegan los primeros vascos a este país. ¿En qué año habrá Y sido? más o menos es en 1700, llegando al 1800. Mucho más atrás de lo que imaginaba. Sí, Yo, sí. sí. En esos años llega. Y todavía tengo, la tiene y yo también la tengo, tenemos la foto de la casa de piedra con el escudo heráldico que era de la familia. Todavía está en... Yo hoy lo nombré el pueblo, bueno, ya me va a venir. a Peseitía, que están cerca de donde era el padre Centol, del pueblo ese. Así que de ahí, nosotros de ahí empezó él con un primo que está en Noruega a juntar la historia de la familia. De ahí, de esos primeros vascos que llegaron, de ahí viene tu familia. Sí, porque, sí, mi familia, porque Claro, hay muchos Oyarzábal claro, acá en el sí. país que vienen de otras familias. En tu caso, tus dos abuelos de parte materna o paterna. No, paterno. Paterna, claro, de parte materna, descendencia Sí. y ascendencia Uno es italiana. italiano y el otro es alemán de parte materna. Claro, de tu mamá. Y buscando ellos tanta cosa, han ido descubriendo muchas cosas. Y ahora mi hija estuvo el año pasado en el País Vasco, estuvo en Europa y recorrió todo hasta llegar a Francia, por distintos lugares. Se vino maravillada de lo que es el país. Claro, me imagino. Sí. Me imagino y El sobre verde. todo, claro, cuando te cuentan historias, cuando sabes que parte de tu familia vino de ahí, ¿no? Sí, sí. Le pone algo especial. Y mira, hay una cosa que también es algo que, como será, hay tres verdes distintos en el mundo de pastos, de verde. Sí. Uno es el de Escocia, otro es el de Costa Rica y otro es el del País Vasco. Son tres verdes distintos a los otros verdes. Son tonteras, pero no son tonteras. ¿Y cómo es nuestro verde, el de Argentina? Es otro verde, no sé cómo es. Eso lo he leído, hace muchos años. Lo voy a buscar. Búscalo. Lo voy a buscar. Viste que dicen que tienen unos verdes. Yo con Costa Rica conozco. Costa Rica tiene un verde. Claro. No sé qué es, pero es verde, un verde. Bien, volviendo al centro vasco, sí, bueno, están actualmente, estamos en el año 2025, ¿no? Con muchas, actividades, tanto sí, que tienen que ver con la mucho. cultura como no. ¿Y qué es lo que se hace en un centro vasco? ¿Qué actividades realizan? Nosotros como ser acá en el centro nuestro, las actividades que se realizan más, nosotros aparte, después te cuento, nosotros lo prestamos al centro, no tenemos inconveniente, nos ha quedado precioso acá. Está que yo te dije que hay en una foto que está la piedra fundamental. No, la piedra no, dije bien fundamental. Sí, es fundamental o fundacional, o le dicen. Cualquiera sí, de las dos opciones está bien. Sí, claro, sí. Eso volvemos al... Eso no, porque estábamos en eso y después nos fuimos desviando. Sí, es que una cosa lleva a la otra y no fuimos. Pero sí, muy interesante la foto que me mostraste, ¿no? De cuando en el mandato de Sibeti, claro, le colocaron esa piedra fundacional. Sí, sí, que la colocó el padre Ángel. Ángel Dauro hizo todo. Claro, que está en la foto también. Sí, sí. Pero era otra cosa la que te quería comentar. Sí, volvamos al día de hoy, claro. Centro. Nosotros en el centro vasco, el intendente Peluso y ahora este otro chico nos ayudaron mucho en el centro. Todo el pueblo nos ayuda a nosotros. Nosotros no podemos decir, nosotros hicimos cosas y todo el pueblo nos ha dado una mano. En este momento nosotros como ser tenemos un taller de euskera que están aprendiendo el idioma. ¿Sabés euskera? No, es dificilísimo, es muy, pero muy difícil. Después la práctica del baile, de hecho los bailes vascos, hay una médica que hace tai chi, nos da tai chi, eso también se hace ahí en el centro vasco, mente ágil. Claro, distintas actividades. Sí, sí, sí.
Después nosotros siempre, todas efemérides que haya, donde nos invitan, tratamos de estar ahí colaborando para que también se vean los colores vascos y de esa manera, ¿viste?, saber que existimos. Claro, claro. Y ahora una cosa que empezaron este año es a jugar al mus. El mus es un juego parecido es un juego de naipes que juegan los vascos. No sé cómo es, no lo conozco, sí lo he visto jugar, pero no sé jugar. Ya te dije del árbol que está el roble que está lindo en el Parque de la Memoria. Parque de la Memoria. Es un árbol un poco cabezón, pero después cuando prende, yo acá tengo en el patio uno gigante. Bueno, ojalá que lo podamos ver crecer, sí, ¿no? Sí, crece. Y bueno, nosotros hemos tratado por todos los medios de colaborar cuando nos piden, viste, algo del lugar, para que se conozca, para todas esas actividades, viste, cosas. Y después son muchos años que llevamos, porque vos pensás que la primera fundación hace casi 35, 32, 33 años. Después hubo como un impas porque se hicieron muchas cosas. Volvemos atrás. Sí. Se hicieron muchas cosas. En esos años que yo no estuve, que te digo que yo por cosas personales, ¿viste?, no podía ir, se hicieron muchas cosas. Actividades, bailes. Después se reciben invitaciones de distintos pueblos donde se festejan los años, el cumpleaños, lo que sea. Se trata de ir a todos, los que más se puede. Ellos nos devuelven después la visita. Así que Claro, están, bueno, también año tras año, ¿no? Celebrando los aniversarios que van pasando, cuando hay alguna fiesta en Magdalena, a veces están con la venta de comida, sí, después tratamos con una participación activa, ¿no? Y hace poco también mencionabas al principio que una de las personas que estuvo desde el principio fue el doctor José Pepe Landa, que hace poco le hicieron un homenaje. Claro, pero a ese doctor se le hizo un homenaje por las cosas que hizo en el pueblo, con otro grupo, que ya te dije que no me acuerdo mucho de todos, pero que ¿Con otro grupo vasco o sí, no? El primero era el que quería hacer la fundación de un centro vasco acá, que terminó en la escuela, que fue algo bárbaro. Ah, o sea, la idea comenzó como un centro vasco, pero derivó en hacer una escuela. Sí, en vez del centro vasco hicieron una escuela. Claro, quedó para más adelante lo del centro vasco. Pero se hizo el centro vasco. Claro, pero qué importante también, ¿no? Esa gente que tenía esas ideas de decir vamos y fundamos un centro vasco, vamos y fundamos una escuela. Y digo, hace poquito, estamos en octubre de 2025, se le hizo un homenaje ahí en el centro vasco durante la diáspora. El Día de la Diáspora, sí. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es cuando los vascos comienzan a salir del país vasco a buscar bienestar o trabajo, lo que sea, a distintos países. O sea, el día que ellos empiezan a emigrar, los primeros. Eso se festeja el Día de la Diáspora. Claro, bien. Bien, y volviendo a los inicios. Sé que estabas vos, Ana María Ondarcú me dijo que estaba Ana María Garayalde. Estaba Kitty. Después estaban el cuadro, viste que estaba... sí, hay un cuadro en el centro vasco. Sí, estaba Irazu, no sé cuál de los Irazu. Ondarcú, el padre de Ana María. En ese cuadro no, ya había fallecido. El padre de Ana María y ese otro tanda de vascos de Ondarcú son los que tuvieron la idea aquella de fundar un centro vasco que termine en la escuela. Ese era el grupo de gente que se reunía en el bar de Guarela, que es donde está la banca ahora. Sí, también, sí, nos ponemos a hablar de ese bar, ¿no tiene tanta historia también? Sí. Bueno, se hicieron muchas cosas. El centro, vos viste toda la cantidad de chicos que bailaban, pero todo va pasando, viste, todo va cambiando, la vida cambia la gente, cambia todo. Y nosotros estamos con todo eso, tenemos mucha actividad. Y el centro ha quedado precioso.
el sábado se prestó para que, viste que hubo un encuentro coral, para que ellos, como después se hace un ágape, se hace una cosa, para que se les da de comer a todos, no tenían lugar y nos pidieron a nosotros. Yo también formé parte del coro unos años. He estado en muchas partes. Y estuve en la primera comisión de más de 35 años del hogar de ancianos, también cuando se fundó. Bien, siempre con una participación muy activa, ¿no? Que Sí. continúa hasta el día de hoy. Y sí, pero ya viste, voy aflojando. Sí, pero no, porque seguís. Así que bueno, ¿estás teniendo hoy en día una participación activa o más Sí, o menos? No, activa. Activa. No puedo como antes, viste, porque si yo no tuviera el problema ese de que me voy de un lado para otro, mucho más. Después no me renovaron el carné. A caminar. Hace bien. Algo que no mencionamos es el tema del nombre, porque es Centro Vasco Ongi o Ongi Etorri. Ongi Etorri. Que no sé si surgió desde el principio ponerle ese nombre. Yo no me acuerdo bien eso, sí, pero se buscó el nombre. Y ese sí es, no quiero equivocarme ni que después me quieran. Me parece que si no es bienvenido, algo así es. ¿Y cómo ves a los jóvenes que están hoy formando parte del Centro Vasco? Bastante entusiasmado con las cosas, con todo, pero viste, hoy la juventud está muy ocupada con muchas cosas. Pero sí, cuando se los cita para algo o hay una reunión, ellos concurren, nos acompañan. Claro, porque digamos son el futuro, obviamente, de que siga manteniéndose en pie el Centro Vasco. Sí. Así que qué importante, como decíamos, bueno, tener actividades, hacer cosas que tengan que ver con la cultura, para la comunidad vasca y abierto todo Magdalena, como siempre dicen. Sí, porque ustedes. Magdalena es un pueblo que tiene muchos vascos, o han venido muchos vascos, después lógico, con los años va pasando todo, pero yo por ahí hay chicas que han bailado, muchas chicas que han formado parte del ballet, ¿viste? Pero después se van haciendo grandes y va cambiando. Claro. Así que, y empiezan las chiquitas y siempre es como que se va renovando las cosas. Sí, la juventud se acerca bastante. Bien, qué bueno. Por ahí veía antes que me mostrabas algunas fotos de tus hijas bailando también. Sí. Pero eso fue de hace 30 y pico de años. Claro. Bueno, como para ir cerrando, también preguntarte algún dato curioso quizás o poco conocido, ya sea de Magdalena o del Centro Vasco. Yo soy muy emotiva, soy pisciana, así que yo como ser con el Centro Vasco, para mí cuando logramos eso fue mucho. Yo lo dije el día que se reinauguró, que conté la historia de cuando yo fui, que abrí ahí, que abrimos eso y era un galpón. Claro. ¿Y así se mantuvo por muchos años o tuvo alguna modificación? No. En un momento, cuando yo te digo que yo no estaba, que me había tenido, porque viajábamos a La Plata, que mi esposo trabajaba en La Plata y todas esas cosas, sí, se empezó a hacer un edificio y después no sé qué pasó, cuando estuvo, me parece que el chico de Recabarren era el presidente, que se hizo el techo de ese salón, el techo, las paredes. Ahora cuando nosotros nos hicimos cargo en el 23, se hicieron las paredes, no se hicieron, se modernizaron las paredes, se sacó la parte de revoque y quedó ladrillo. Y después los que no, hay baños hechos, tiene 2 baños, uno completo y el otro que estamos ahí tratando de ver si podemos terminarlo. Y cuando nosotros nos hicimos, faltaba el piso, no tenía piso. Después ¿era de tierra? Después se hizo de cemento. Claro. Y quedó, y con las últimas intendencias se hizo de cerámico como está ahora. Claro. Sí, a nosotros nos ayudó siempre mucho la intendencia y el pueblo en general. Cada vez que nosotros hemos hecho algo,
Siempre hemos tenido mucha suerte de mucho acompañamiento del pueblo, de la gente. Porque ya la gente aquella que estaba yo, que tenía 30 años, como tenían todos, ya la mayoría, viste, pues calcula, yo tengo casi 90 años, tengo 88 años. El día de la reinauguración, ese de 2023, si no me equivoco, comentaste que eras la más grande de los que estaba ahí presentes, ¿no? Que había estado desde el inicio. Sí. Ese día me emocioné mucho. Ese día, igual que el día que nos dieron la llave. Nos dieron la llave cuando abrimos, pero yo no lo vi feo, no vi el techo todo roto, los huecos, todo. En ese momento fue como un sueño realizado que vamos a tener un lugar. Y el día que yo cuento, que hablo ahí cuando digo que soy la mayor, ¿sí? Ese día yo me emocioné mucho. Yo dije que soy dura, pero hay cosas que me mueven. Y eso fue el día, porque era tener la suerte de ver un sueño realizado. Porque ya viste, hay ciertas edades en que... Fue como, me imagino, una doble gratitud. Esa primera vez que recibieron la llave y le mostraron ese lugar, aunque estaba venido abajo, como decís, pero era el lugar para ustedes. Sí. De tener un lugar. Y después de ese mismo lugar, verlo restaurado y tan lindo. Sí. Y tanta compañía, mucha compañía de la gente. La gente siempre nos acompañó mucho. Siempre. Cualquier evento, cualquier cosa que hagamos, siempre tenemos mucha gente. Claro, también hay que ver que acá hay mucho vasco en este pueblo. Y hay mucha comunidad también, ¿no? Porque en Magdalena somos así, o como decías, bueno, lo decíamos fuera de la entrevista que se hallaron con tu marido, ¿no? En este lugar, sintiéndose parte de acá. Sí. Mencionabas hace un rato que tomaste agua de la cañada y pasa mucho en las comunidades chicas, ¿no? Como estas, capaz de tener mucha familiaridad, mucha cercanía, esto de la ayuda hacia el otro, no sé, es lo que yo percibo. Sí, yo te dije que yo cuando vine acá, hoy fue que te dije cuando tuve un inconveniente que yo y venía lo que fuera, cuando yo pisaba la plaza decía, ya estoy en casa. Y ya ves que yo hace más de 60 años que vivo acá. Nosotros nos podíamos haber ido cantidad de veces. No nos quisimos ir de Magdalena. Claro. Entonces yo me siento contenta de poder haber sido parte de la creación de la cooperadora del hogar de ancianos, de cuando recién empezó. Y de muchos lugares. Yo trabajaba en las escuelas. Nosotros con mi esposo trabajamos primero en el Club de Leones, que es donde se ayuda mucho, siempre tratando de ayudar. Y después la última que hicimos, que lo hicimos por año, fue Rotary. Nosotros pertenecíamos a la parte de las mujeres y nos dedicábamos a entregar anteojos, a llevar ropa al hogar, al hospital para cuando llegaban mamás que iban a hacer. Así que a mí siempre me gustó eso. Fue una de las cosas que siempre me gustó. Pero todavía ya ves los años que tengo y yo todavía sigo yendo a la reunión y sigo yendo. Está perfecto. Me encanta, hay que mantenerse activo, ¿no? Siempre que uno pueda hacer algo que le gusta hacer. Yo este año desfilé el que pasó. Este año no sé, no creo. No sé, no digo no. Vamos a ver si te encontramos ahí en el desfile de Magdalena. Aunque sea la pasadita. Espero haber más o menos contado todo lo que... Después para nosotras es mucho el centro. Representa mucho para nosotras, porque todavía tenemos con las chicas y todas las más grandes, tenemos todavía muchas cosas vascas, que en un momento vos no te acuerdes, pero muchas cosas vascas. ¿Viste? Como ser la oración, los vascos, viste que yo hoy te decía que son muy, muy católicos. Se va perdiendo mucho con el tiempo, todo. Pero bueno, nosotros tratamos con esto de impulsar a la gente a que se acerque, a que vea cómo son las cosas vascas.
Es mucho, todo es sacrificio, todo es trabajo. Ana como ser que es la presidenta, que es el alma del centro, porque ella siempre va adelante con todo. Y bueno, y siempre está preocupada por lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, qué hay que hacer, qué hay que no hay. ¿Viste? Digo que nos juntamos un grupo de gente que nos gusta y que quisimos trabajar mucho para el Centro Vasco. Yo lo único que digo que ojalá siempre siga así. Que la gente joven se empiece, porque la gente joven es joven un tiempo, después va siendo grande y va viendo otras cosas, de otras maneras. Y sí, sí, pero bueno, qué importante esto de mantener, ¿no? Muchas tradiciones. La realidad también es que cada vez el árbol genealógico, esa familia que vino de tal lado, de cual otro, cada vez se va alejando más. Sí. Entonces... Sí, porque aparte se van perdiendo ciertas cosas. Claro. Le pasa como a los italianos, como a los españoles, como a todos. Sí, todos como van perdiendo cosas. Pero bueno, por lo menos nosotros que pasamos dejamos algo. Las personas mayores que vamos pasando tenemos que tratar de dejar algo. Dejar un recuerdo, dejar alguna cosa que hicimos y que, para la familia, que los chicos sepan esto, que los chicos y se vayan criando sabiendo esas cosas. Claro. Como yo, que me perdonen que muchas cosas me he olvidado. Doy gracias a Dios yo por la memoria y por todo lo que yo tengo. Yo no tengo pereza. Ya ahora no lo puedo hacer, pero yo no tengo pereza. Si había que baldear el salón, nos poníamos todas a baldear, bailábamos, baldeábamos. Te quiero decir todo lo que hicimos con el centro. Claro. Sí, sí, me imagino que mucho. ¿Y has tenido trabajo en tu vida, algún trabajo formal? No, yo siempre fui mamá. Claro, que no es poca cosa, ¿eh? Y además siempre ocupándote de todo. Claro, y de estas causas sociales, ¿no? De decir, bueno, estoy involucrada en la comunidad, voy y sí. con el hogar de ancianos, con el Centro Vasco, que no es poco trabajo, al contrario, es mucho y dedicado ad honorem. Bueno, pero yo como ser el hogar de ancianos lo hacía con mucho amor, ¿viste? Y te digo que yo me empecé a alejar del hogar de ancianos después que fallecieron mis padres. Y más que mi padre, mi esposo. Porque mi esposo lo conocían mucho y había mucha gente ahí que yo ya no la reconocía, pero sí ellos me reconocían a mí. ¿En qué año faltó tu esposo? Y hace 13 años, 12 para 13. ¿Él también tenía raíces vascas o no? Catalanas. Catalanas. Ellos eran bueno, no me va a salir. Tienen una historia hermosa también. El abuelo, los abuelos de mi esposo eran catalanes. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo. No, ha sido muy enriquecedor esta charla, así que te lo agradezco muchísimo y toda la comunidad seguramente te agradezca el hacer este viaje, estos recuerdos, ¿no? Del ayer y del ahora, porque tan vivo el Centro Vasco como desde sus inicios, muy activo. Sí, yo te agradezco de todo corazón. Perdón si me he equivocado, si me fui de un lado a otro, pero hay que ver que yo me acuerdo de todo, pero a veces mezclo las cosas. Pero me tienen que entender. Ya estoy, no es que estoy grande, estoy mayor, pero me gusta mucho, lo quiero al Centro Vasco, lo quiero mucho. Es como una parte que me faltaba a mí cuando se hizo esto, o que yo deseaba porque yo lo había vivido de chiquita, ¿no es cierto? Hasta muchas cosas, las comidas, yo tengo el recuerdo más grande que no sabemos conversar con Mónica Olazaguirre, son todos los juegos estos que yo te estaba contando, porque ella también me parece que los ha visto. ¿Viste? Que eran los juegos, la gente... Y todas esas cosas yo las tengo muy... Yo hablo con vos, lo vuelvo a repetir, y las veo, lo que vi cuando era chica. Muchas gracias. No, gracias a vos, sos un amor, espero no hacerte quedar mal con las cosas que dije.
Nos vemos. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, seguinos y activa las notificaciones para no perderte de nada. No dudes en compartirlo con tus amigos y seguirnos en Instagram magdalena.memorias.